CIE 11 Clasificación Internacional de Enfermedades. 11ª Revisión Estandarización Mundial de la Información de Diagnóstico en el ámbito de la salud. Versión, febrero de 2022. Trastornos de estrés corporal o de la experiencia corporal. Entidad padre. 06 Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo. Descripción: los trastornos de estrés corporal y de experiencia corporal se caracterizan por alteraciones en la experiencia que la persona tiene de su cuerpo. El trastorno de angustia corporal implica síntomas corporales que el individuo encuentra angustiantes y a los que se dirige una atención excesiva. La disforia de integridad corporal implica una perturbación en la experiencia de la persona con respecto al cuerpo, manifestada por el deseo persistente de tener una discapacidad física específica acompañada por una incomodidad persistente, o sentimientos intensos de inadecuación con respecto a la configuración actual del cuerpo sin discapacidades. Exclusiones. Trastorno disociativo con síntomas neurológicos, 6B60, preocupación acerca de la apariencia del cuerpo, QD30, QD3Z. 6C20 Trastorno de estrés corporal. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo. Trastornos de estrés corporal o de la experiencia corporal. 6C20 Trastorno de estrés corporal. Descripción: el trastorno de estrés corporal se caracteriza por la presencia de síntomas corporales que afectan al individuo y por una atención excesiva dirigida a los síntomas, que puede manifestarse por el contacto repetido con prestadores de atención médica. Si otra afección de salud está causando o contribuyendo a los síntomas, el grado de atención es de excesivo en relación con su naturaleza y progresión. La atención excesiva no se alivia con el examen clínico y los estudios apropiados y la tranquilización. Los síntomas corporales son persistentes, y están presentes la mayoría de los días durante al menos varios meses. Normalmente, el trastorno de estrés corporal implica múltiples síntomas corporales que pueden variar con el tiempo. En ocasiones, hay un solo síntoma, generalmente dolor o fatiga, que se asocia con las otras características del trastorno. Los síntomas y la angustia y la preocupación asociadas tienen al menos algún impacto en el funcionamiento del individuo, por ejemplo, tensión en las relaciones, funcionamiento académico u ocupacional menos efectivo, abandono de actividades de ocio específicas. Exclusiones. Síndrome de Tourette, 8A05.00, trastornos disociativos, 6B60-6B6Z, hipocondriais, 6B23, trastorno dismórfico corporal, 6B21, trastorno de escoriación, 6B25.1, discordancia de género, A60-A6Z, disfunciones sexuales, A00-A0Z, trastornos por tics, 8A05, trastorno sexual por dolor asociado a la penetración, A20, síndrome de fatiga posviral, 849, síndrome de fatiga crónica, 849, encefalomielitis miálgica, 849, arrancarse el pelo, 6B25.0, trastorno de jalarse el cabello, 6B25.0. 6C20.0 Trastorno de estrés corporal leve. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo. Trastornos de estrés corporal o de la experiencia corporal. 6C20 Trastorno de estrés corporal. 6C20.0 Trastorno de estrés corporal leve. Descripción: están presentes todos los requisitos de la definición del trastorno de estrés corporal. Hay excesiva atención a los síntomas angustiantes y sus consecuencias, que pueden dar lugar a consultas médicas frecuentes, pero la persona no está preocupada por los síntomas. Por ejemplo, el individuo gasta menos de 1 hora por día centrándose en ellos, a pesar de que el individuo expresa malestar acerca los síntomas y que los síntomas pueden tener algún impacto en su vida, por ejemplo, tensión en las relaciones, funcionamiento académico o laboral menos eficaz, abandono de actividades recreativas específicas. No existe un deterioro sustancial en lo personal, familiar, social, educativo, laboral o en otras áreas importantes del funcionamiento. 6C20.1 Trastorno de estrés corporal moderado. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo. Trastornos de estrés corporal o de la experiencia corporal. 6C20 Trastorno de estrés corporal. 6C20.1 Trastorno de estrés corporal moderado. Descripción:
Están presentes todos los requisitos de la definición del trastorno de distrés corporal. Existe preocupación persistente por los síntomas angustiantes y sus consecuencias. Por ejemplo, el individuo pasa más de 1 hora al día pensando en ellos, típicamente asociados con consultas médicas frecuentes. La persona dedica gran parte de su energía en centrarse en los síntomas y sus consecuencias. Los síntomas, el malestar y la preocupación asociados causan deterioro moderado en lo personal, familiar, social, educacional, ocupacional o en otras áreas importantes del funcionamiento, por ejemplo, conflicto de relaciones, problemas de desempeño en el trabajo, abandono de una variedad de actividades sociales y recreativas. 6C20.2 Trastorno de distrés corporal grave. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo. Trastornos de distrés corporal o de la experiencia corporal. 6C20 Trastorno de distrés corporal. 6C20.2 Trastorno de distrés corporal grave. Descripción. Todos los requisitos de definición del trastorno de distrés corporal están presentes. Existe una preocupación generalizada y persistente con respecto a los síntomas y sus consecuencias en la medida en que estos pueden convertirse en el punto focal de la vida de la persona, lo que generalmente lleva a interacciones extensas con el sistema de atención médica. Los síntomas y el malestar y la preocupación asociados causan deterioro en lo personal, familiar, social, educacional, ocupacional o en otras áreas importantes del funcionamiento, por ejemplo, incapacidad para trabajar, enajenación de amigos y familiares, abandono de casi todas las actividades sociales y de ocio. Los intereses de la persona pueden ser tan estrechos como para enfocarse casi exclusivamente en sus síntomas corporales y sus consecuencias negativas. 6C20 Z Trastorno de distrés corporal, sin especificación. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo. Trastornos de distrés corporal o de la experiencia corporal. 6C20 Trastorno de distrés corporal. 6C20 Z Trastorno de distrés corporal, sin especificación. 6C21 Disforia de la integridad corporal. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo. Trastornos de distrés corporal o de la experiencia corporal. 6C21 Disforia de la integridad corporal. Descripción. Disforia de la integridad corporal se caracteriza por un deseo intenso y persistente de quedar físicamente con discapacidad de manera significativa, por ejemplo amputación mayor de alguna extremidad, paraplegia, ceguera, con inicio temprano en la adolescencia acompañado de incomodidad persistente o sentimientos intensos de inadecuación con relación a la configuración de cuerpos sin discapacidad. El deseo de quedar físicamente con discapacidad tiene consecuencias perjudiciales, lo que se manifiesta ya sea con la procuración de este deseo, lo que incluye dedicar tiempo a fingir que tiene discapacidad, interfiriendo así en su productividad, actividades de ocio o el funcionamiento social. Por ejemplo, la persona no está dispuesta a tener una relación cercana porque dificultaría su pretensión de tener discapacidad, o con intentos por realmente convertirse en una persona con discapacidad, poniendo en riesgo significativo su salud o su vida. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental, del comportamiento o del neurodesarrollo, por una enfermedad del sistema nervioso o por otra afección médica, o por la simulación. Exclusiones. Discordancia de género en la adolescencia o adultez, A60. 6C2 y otros trastornos de distrés corporal o de la experiencia corporal especificados. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo. Trastornos de distrés corporal o de la experiencia corporal. 6C2 y otros trastornos de distrés corporal o de la experiencia corporal especificados. 6C2Z Trastornos de distrés corporal o de la experiencia corporal, sin especificación. Todos los ancestros hasta el nivel superior. Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo. Trastornos de distrés corporal o de la experiencia corporal. 6C2Z Trastornos de distrés corporal o de la experiencia corporal, sin especificación.